50.000 soldados estadounidenses ya posicionados en Oriente Medio. 2 grupos anfibios entrando en el cálculo estadounidense. Uno ya redirigido y otro acelerando su llegada a la región. Y la 82ª División Aerotransportada siendo preparada para ampliar las opciones de respuesta rápida de Washington. Y una isla por la que pasa cerca del 90% de todo el petróleo que Irán vende al mundo. Hoy vas a entender, paso a paso, cómo sería esta operación, qué tendría que hacer Estados Unidos primero, qué vendría después y dónde podría fracasar. Antes de cualquier movimiento, necesitas entender la geografía. Porque aquí, la geografía favorece al defensor. El estrecho de Hormuz. En su punto más estrecho, 29 millas náuticas, unos 54 kilómetros. Pero los canales por donde realmente pasan los grandes buques son de apenas 2 millas náuticas por sentido, separados por una franja de seguridad. Esto no es mar abierto, es un corredor comprimido, previsible y fácilmente disputable desde la costa norte iraní. Y en el norte del Golfo, Karg, a unos 55 kilómetros de Bushehr. Por allí pasa cerca del 90% de todo lo que Irán exporta en petróleo. Hormuz es el cuello de botella. Karg es el pulmón económico del régimen. Y el error que cometen la mayoría de los análisis es este. Abrir Hormuz no depende de ocupar Karg. Son 2 problemas distintos y Estados Unidos tendría que resolver ambos al mismo tiempo. Irán no necesita portaaviones para cerrar Hormuz, ya tiene la posición. De las 8 islas principales del estrecho, 7 están bajo control iraní. Y lo que vuelve realmente difícil este teatro no es un sistema aislado, sino la combinación: costa, islas, sensores, drones, minas y vectores de ataque superpuestos sobre el corredor de navegación. Ese es el arco de amenaza iraní. Cualquier campaña seria tendría que comprimir ese arco antes de mover cualquier activo importante dentro del estrecho. Porque enviar un buque anfibio a Hormuz con ese arco intacto no es una operación militar, es ofrecer un blanco. La campaña no comenzaría con Marines en la playa, comenzaría con acumulación de capacidad. Alrededor de 50.000 efectivos estadounidenses ya en el teatro. El USS Boxer con la 11ª Unidad Expedicionaria. El USS Tripoli con la 31ª Unidad Expedicionaria. La 82ª Aerotransportada, entre 3.000 y 4.000 soldados, siendo preparada para el despliegue. Esto no es invasión, es construcción del tablero. El objetivo de esta fase es simple, no conquistar terreno, sino preparar las piezas. Solo después comienza la fase de modelado del campo de batalla. El objetivo no es el territorio, sino la densidad de la amenaza iraní. Sensores degradados, lanzadores bajo presión. Guerra electrónica reduciendo la capacidad de respuesta de Teherán. En paralelo, Israel presiona instalaciones subterráneas de misiles en el interior de Irán, obligando a Teherán a mirar hacia adentro, mientras Estados Unidos opera en el Golfo. Y entonces llega la fase más importante y la menos cinematográfica, la guerra de minas. Irán ya ha colocado minas en Hormuz y ha amenazado con desplegar otros tipos adicionales si Estados Unidos intenta bloquear Karg. La misión estadounidense: detectar, despejar, marcar y proteger un corredor, no seguro en sentido absoluto, sino lo suficientemente seguro para un paso protegido, minuto a minuto. Sin ese corredor, nada de lo que viene después funciona. Solo cuando el corredor ya esté respirando, entran los grandes activos anfibios. El USS Tripoli, sin well deck y más orientado a la aviación y al comando, pesa más en la cobertura aérea y en la coordinación. El USS Boxer, conservando el well deck, pesa más en el componente anfibio y en la sostenibilidad de la fuerza expedicionaria. Uno proyecta cobertura y comando, el otro refuerza el vínculo entre el mar y la fuerza expedicionaria. Y solo aquí entra Karg en escena, no como trofeo territorial, sino como palanca económica. Controlar el 90% de las exportaciones petroleras del régimen significa sostener el pulso financiero de Teherán. Pero Karg está a unos 26 kilómetros de la costa iraní, dentro del alcance de cohetes, drones, misiles y, dependiendo del sistema empleado, también de fuego de artillería de mayor rango lanzado directamente desde el continente.
Algunos análisis indican que harían falta varios miles de soldados para sostener una ocupación, con defensa aérea robusta, radar contra batería y logística continua. Con un detalle: el sostenimiento aéreo y logístico de la isla podría ya estar degradado tras bombardeos anteriores. Y hay un problema que destruye la lógica de la operación si no lo percibes. Karg es una llave, pero la tubería está en el continente. Irán controla los oleoductos que llevan el petróleo desde la costa hasta la isla. Tomar Karg sin controlar ese flujo es ocupar una válvula sin controlar la cañería. Irán no se quedaría quieto, y la respuesta no sería una batalla frontal. Teherán es lo bastante inteligente como para no librar la guerra que Estados Unidos gana con facilidad. Ampliar el minado del Golfo, misiles de largo alcance, con alcances asociados en esta escalada hasta de 4.000 kilómetros, suficientes para amenazar Diego García, bases regionales y partes relevantes de Europa. Presión sobre aliados que albergan bases estadounidenses. Y el seguro marítimo. Sin cerrar físicamente el estrecho, basta con mantener una amenaza suficiente para que las aseguradoras hagan inviable el transporte. Barriles atrapados, sin un solo misil adicional. La postura de Teherán sugiere que el régimen todavía cree tener suficientes cartas en una guerra de desgaste para negociar sin capitular. Entonces, ¿cuál sería el estado final realista? No una invasión clásica al estilo de Irak, algo más limitado y precisamente por eso más plausible. Hormuz como corredor protegido, imperfecto pero funcional. Karg como vulnerabilidad económica del régimen. Y Teherán recalculando si el costo de seguir escalando es mayor que el costo de negociar. El problema de Hormuz no es conquistarlo, es mantenerlo navegable. El problema de Karg no es ocuparlo, es sostenerlo bajo amenaza. El tablero está montado. Lo que ocurra ahora depende de quién parpadee primero. Si te gustan los análisis militares basados en estrategia, geografía y detalle técnico, suscríbete ahora a Teatro del Conflicto, porque es aquí donde sigues los conflictos que mueven al mundo.